Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos y amigas, como cada miércoles, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Gracias por estar en los 91.1 de Radio San Borja, líder en peruanidad. Recuerde que Radio San Borja, que nos acoge, cuando digo nos acoge me refiero a la propuesta que todos los miércoles el Instituto para la Calidad quiere llevarles a ustedes como un espacio de discusión amplio, libre, democrático, en torno a los temas de la calidad. A eso nos referimos con nosotros, con quienes hacemos este programa, que llega todos los miércoles a esta hora, a las 4 en punto, 4 y 2 ya de la tarde, desde Radio San Borja en los 91.1. Recuerda que puede usted seguirnos a través de la radio, de internet, en www.radiosanborja.com. Y los teléfonos de la radio para su participación, el 225-3344 y el 224-2363. Si usted no ha escuchado, porque no ha podido hasta ahora, el programa Calidad al Día, le recomendamos que se quede con nosotros porque los temas que les hemos planteado y que les hemos preparado para hoy son sumamente especiales. Vamos a comenzar en este menú que todas las semanas enumeramos al principio, hablando del Comité de la Calidad. ¿Qué cosa es un comité técnico de normalización? ¿Por qué está ligado al tema de calidad? Bueno, de eso vamos a hablar con nuestros invitados en un instante. Más adelante hablaremos de alimentos limpios. Deseamos conocer una mejor manera de conservar y elegir los alimentos para nuestro hogar, para nuestras familias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es en tal caso el panorama de los alimentos naturales en nuestro país? ¿Se ha avanzado en ello? ¿No se ha avanzado? Bueno, de eso nos vamos a ocupar también en el programa de hoy. Y hacia el final, ustedes recordarán que hace algunas semanas atrás tuvimos unos chicos estupendos, algunos de ellos de la Universidad Católica, otros de la UPC, que han formado parte de un gran concurso, un concurso mundial de mentes brillantes. Y estos chicos han quedado en segundo y tercer lugar. Estupenda la performance, estupendo el desempeño de estos chicos. Ganó España. Bueno, que nos cuenten qué pasó. De pronto tuvieron más suerte. De pronto lo que les tocó a ellos fue un poquito más fácil. En fin, cosas de concursos. Pero, oiga, en un concurso mundial, segundo y tercer puesto está sumamente bien. Así que vamos a hablar con ellos porque están de regreso en Lima después de un viaje que hicieron y nos contarán efectivamente de qué se trata todo esto. Bueno, ese es el menú. Yo lo probaría. Yo me animaría un poco a ver qué tal va. Y por supuesto, si no le gusta nada, recomiéndenos y de pronto a otros si les gusta el programa. 91.1 San Borja, pausa y regresamos aquí en Calidad al Día. Muy bien, para hablar de estos temas de los que hemos hablado, sobre todo el Comité de la Calidad, tengo a dos especialistas conmigo que me van a ayudar a entender exactamente a qué se refiere y de qué se trata y para qué existe un Comité de la Calidad. Estamos con Óscar Valdizán, él es ingeniero estadístico con especialización en gestión de la calidad y productividad. Óscar, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, a ti, gracias por estar con nosotros. Y estamos con Santana León, jefa del área de servicios de inspecciones y certificaciones del Instituto para la Calidad de la PUC y además ya una habitual en el programa. Bienvenida, Santana, ¿cómo estás? Gracias, Carlos, buenas tardes. No, imagínate, no, nada que agradecer, encantadísimos de tenerlos esta tarde aquí en el programa. Bueno, definamos, ¿qué cosa es, Óscar? Un comité para la calidad. Bueno, primero que nada tendríamos que ver qué cosa es un comité técnico de normalización a nivel tanto nacional como lo maneja el INDECOPI, como a nivel internacional que lo maneja la ISO, que es el Organismo Internacional de Normalización. Estos comités técnicos se encargan pues de dar pautas para un uso común repetido, ¿no? Para poder crear un orden dentro de un contexto. Entonces, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pues hay diferentes comités que se encargan de normalizar diferentes temas. Y uno de ellos pues es el tema de normalizar lo relacionado a la gestión de la calidad. Es decir,
comprendiendo la calidad como el poder cumplir con los requisitos de tus clientes. Entonces, para esto, pues, hay un concepto, un término que se llama gestión de la calidad. Y para ello existe, si queremos hacerlo de una manera, digámoslo así, entre comillas, más sofisticada, pueden darse pautas para poder, de uso común repetido, para poder gestionar este tema de la calidad. Entonces, a nivel del INDECOPI hay más o menos 130 comités y uno de ellos es el Comité Técnico de Normalización en Gestión y Aseguramiento de la Calidad, que trata principalmente, pues, revisar la familia de las normas ISO 9000, ¿no? Tenemos la ISO 9000, la ISO 9001, la ISO 9004 y una serie de normas también asociadas, pues, a ISO 10001, 10002, todas ellas orientadas para poder, digamos, cumplir con los requisitos del cliente. Y en ese sentido, Santana, el Comité Técnico de Normalización de Gestión y Aseguramiento de la Calidad de INDECOPI está presidido por el Instituto para la Calidad. Sí, justamente un comité está conformado por los miembros del comité, que son diferentes organizaciones, ya sea del sector privado, del sector estatal, debe estar representado por el área de producción, por el área de consumo. Entonces, está conformado por los miembros del comité, luego tiene un secretario del comité y hay una secretaría del comité. La secretaría tiene como función dar el soporte, tanto soporte técnico, soporte logístico, para que se norme en el sector que interesa, ¿no? Entonces, nosotros en el Instituto para la Calidad, justamente nuestra misión es difundir y promover la calidad, y en eso estamos, ¿no? Entonces, por eso es que estamos presidiendo o teniendo esta secretaría, ¿no? Óscar, ¿cómo es un proceso de normalización? ¿En qué consiste? Bueno, para que pueda conformarse un comité técnico, primero tendría que haber una necesidad de establecer una norma. ¿No? Entonces, puede haber un diagnóstico sectorial, digamos, algún ministerio, alguna entidad pública puede crear esa necesidad y puede acudir al INDECOPI, a la Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias, más conocida como la CNB. ¿Okay? Para poder comprender, la CNB es el área del INDECOPI que maneja todo el tema de normas técnicas. Entonces, pueden acudir a la CNB del INDECOPI, ellos hacen una evaluación, y de proceder este pedido para crear una norma técnica o poder normalizar un sector, entonces conforman el comité. Entonces conforman el comité, como decía Santana, por los diferentes sectores, se nombra la secretaría, se hace la invitación a los potenciales miembros y también cualquier comité es abierto. O sea, cualquier persona, cualquier entidad puede solicitar integrar un comité técnico. Entonces, pero se tiene que partir de algo. Entonces, invitan a aquellas entidades o personas que más o menos estén relacionadas al tema. Se trata siempre de buscar a alguien también del sector público, porque a veces ese es uno de los grandes problemas que tenemos en los comités técnicos, que tenemos la ausencia de estos sector público, sector estatal. La mayor parte de entidades que participan son del sector privado, del sector técnico. Entonces, si de proceder la aceptación, se conforma el comité, se hacen las invitaciones y cada comité se reúne y designa su mecanismo de trabajo, fechas de reuniones, frecuencias, etcétera. Ellos utilizan normas técnicas internacionales primordialmente, porque la idea con el tema de la globalización lo que se busca es escoger normas internacionales y adoptarlas como normas nacionales. ¿Qué pasa si estas normas chocan con la legislación nacional? Las normas técnicas tienen el carácter de ser voluntarias. O sea, siempre debe primar lo que cada país establece. Y las normas técnicas no deberían ir en contra de algún dispositivo legal. Son normas voluntarias y que en muchos casos hay normas técnicas que son acogidas por dispositivos legales para hacerlas obligatorias. ¿No? Y que son otros temas de otros comités. En el tema de la calidad, como el tema de la calidad es un tema subjetivo, es muy complicado, dificilísimo poder establecer pautas obligatorias. De acuerdo. Y Santana, ¿la norma es que la lógica nacional se adecúe a los estándares internacionales o se producen fricciones? La idea es que hablemos un lenguaje común. Entonces, la política del INDECOPI, por ejemplo, es que en principio adoptemos las normas. En las normas ISO primero, luego pueden venir las normas de otras instituciones internacionales. Entonces, primero adoptamos en principio. Si hay una norma internacional, el comité debe adoptarla. Si es que está en inglés o en otro idioma, hay que traducirlas, ¿no? Y adoptarlas a nuestro formato. Si no hubiera en ningún lugar, entonces podemos adaptar alguna norma internacional. ¿Qué pasa si los estándares internacionales a los que ese comité se sujeta son muy difíciles de cumplir para los actores locales, Óscar?
Entonces, lo que hace, como decía Santana, se puede adaptar. ¿Qué quiere decir adaptar? Tomo como referencia una o varias normas internacionales o de otro país o de organismos regionales. Entonces, se toma pues lo que puede ser útil para el país. Pero para poder identificar una norma técnica, habitualmente cada país asigna un código. Claro. Cuando se le asigna un código y esta norma es tomada como referencia de una norma internacional, entonces en el Perú, por ejemplo, y en muchos países lo que hacen es denominarle NTP, Norma Técnica Peruana, seguida del código internacional. Por ejemplo, la norma ISO 9001 en el país es Norma Técnica Peruana NTP ISO 9001, digamos, adaptada. Pero si no sigo exactamente los lineamientos de la norma internacional, no puedo decir que es equivalente. Entonces, tendría que asignarle un código específico que asigne el país. Por ejemplo, el Perú asigna NTP 3 dígitos, punto 3 dígitos. ¿Cuándo son pues normas elaboradas? ¿Son normas propias, son adaptadas o son, digamos, alguna mezcla de varias normas, ¿no? Entonces, no se puede decir que es equivalente a la norma internacional, pero se puede hacer. Santana, ¿es correcto decir que a medida que el país siga creciendo y el espacio del comercio y el espacio para la invención y para la creación sigue creciendo, habrá necesidad de más comités? ¿Eso es correcto de plantearlo en esos términos? Sí, en realidad está cada vez habiendo mayor cantidad de comités, por ejemplo, en el comité de calidad antes teníamos, estaba allí integrado, había un subcomité de calidad en educación y había un subcomité de calidad en alimentos. Claro. Entonces, esos dos subcomités, en el momento, ahora estamos solicitando para que se conviertan en comités, con una independencia ya del comité de calidad, porque hay más gente que quiere trabajar en la normalización en la estos propia sectores. Dinámica va generando esta situación. Esta situación, sí. Interesante, ¿no? Para complementar lo que dice Santana, a nivel de la ISO hay más o menos 280 comités técnicos de normalización, e incluso temas que acá en el Perú todavía pues son muy incipientes. Pero me suena poco, Oscar, corrígeme si me equivoco. ¿Estamos en pañales, estamos avanzando bien o ya hemos llegado a un tope? No, el tope no, más bien comparando lo que si vemos en un cuadro la evolución en los años, ajá, el número de comités en estos últimos años se ha ido incrementando. Y la idea es que se generen o se instalen más comités que traten siempre lo posible de tomar como espejo la ISO. Correcto. Que es el organismo internacional de normalización. Son las 4:14. Me piden una pausa. Pero Santana, Oscar, no se vayan porque el tema es apasionante y queremos seguir conversando de estos asuntos con ustedes. Y además Santana tiene buenos datos que darnos hacia el final del bloque, así que quédense con nosotros. Estamos en el espacio propio del Instituto para la Calidad, en Calidad al Día. Tips para la calidad. En septiembre del 2015 se anunciarán nuevas normas ISO a nivel mundial. El Instituto para la Calidad participa en la creación de las nuevas normas. Ya volvemos con Calidad al Día. Me enseñaste a nunca derrumbarme, a siempre seguir y cumplir mis objetivos. Ahora puedo agradecerte por esos sabios consejos y desearte un inolvidable momento. Feliz día, papá. Te desea Radio San Borja, líder en peruanidad. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto CIMAS, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Emprendedores por Lima. Propuestas y actividades de emprendimiento. Historias de éxito y especialistas en temas empresariales. Emprendedores por Lima con Moisés Mieses. Porque aquí demostraremos que Lima es una ciudad de emprendedores. Porque el Perú tiene una gran riqueza cultural. Lugares arqueológicos, ruinas ancestrales, sitios históricos. Radio San Borja, líder en peruanidad. Orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad.
El Instituto para la Calidad ofrece servicios de consultoría, capacitación abierta, capacitación a medida, auditorías, congresos, certificación de productos y desarrolla vínculos con el sector empresarial para promover la libre empresa a través de la innovación y la competitividad. Cuatro de la tarde con 17 minutos. Esto es Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguimos. Si usted se acaba de incorporar al programa, estamos con Óscar Valdizán. Óscar es ingeniero estadístico, especialista en los temas de especialización en gestión de la calidad y productividad. Y con Santana León, jefa del área de servicios de inspecciones y certificaciones del Instituto para la Calidad de la PUC. Estamos conversando con ellos. Óscar, no sé si la pregunta es amplia o hay que ver desde dónde está uno parado, pero ¿la normalización es un proceso caro desde la mirada de las empresas y desde la mirada del Estado? A ver, caro digamos, como que les puede costar un poco a las entidades que participan en cada comité. Okay. Porque, digamos, como los comités técnicos los maneja el INDECOPI, ellos dan todas las facilidades para que se puedan desarrollar, por ejemplo, las reuniones ahí. Pero hay a veces comités que deciden hacer las reuniones en sus propias entidades. La Secretaría, como había mencionado Santana, es casi la que se encarga de gestionar o dar todos los recursos adicionales necesarios. Por ejemplo, si hay que hacer algún evento, la Secretaría podría, digamos, gestionar. Si, por ejemplo, hay un miembro del comité que tenga que participar en una reunión internacional, porque tenemos varios comités espejos a nivel de la ISO, ¿no? Un comité espejo quiere decir que a nivel que se trabaja una norma internacional, se va trabajando paralelamente y podemos ir dando opinión sobre la norma en sus diferentes etapas. Entonces, si hay que hacer un viaje, por ejemplo, para participar en una reunión internacional, entonces entre los mismos miembros tienen que cubrir ese costo. Entonces, el comité, dependiendo de su nivel de participación a nivel internacional, puede salirle un poquito caro, o si no, si simplemente se va a limitar a tener pues reuniones vía videoconferencias, quizás no tanto. Pero, digamos, este proceso, el mayor costo podría estar orientado principalmente a la participación internacional. Asuntos, ahí, de acuerdo. en ese tema principalmente. Me queda claro que en la medida en que el Instituto para la Calidad interviene y participa de estos comités, la presencia del mundo académico está de alguna manera garantizada. Pero me preguntaba si en el resto de comités la presencia del mundo académico está ahí. ¿Y cuán útil podría ser tenerlos más presente? Santana, Óscar. Ya. Sí, hay diferentes universidades que participan. Creo que podría ser, debería ser mucho más. Okay. Sobre todo algunas universidades nacionales a veces están ausentes en alguno de los comités, y eso es importante porque allí justo es donde la universidad se pone al tanto de las necesidades del país. Es el lugar donde se discute con los otros sectores, con sector producción. Así es, yo pienso lo mismo. Entonces es muy importante la participación de las entidades, no solamente universidades, sino también de estudios superiores, ¿no? Ahí, claro, también va a depender un poco del interés de la universidad, porque claro, la participación, los temas que trabaja, correcto. Claro. Por ejemplo, nosotros también participamos en el Comité de Turismo y, por ejemplo, hay 2 o 3 universidades que se encargan de dictar estos temas dentro de sus carreras, que sí participan activamente, pero hay otro tipo de comités que capaz no hay un interés explícito para alguna universidad y, por lo tanto, como la participación es voluntaria, capaz alguna de ellas no tendría algún interés, ¿no? Uh-huh. Me comentabas que el crecimiento de los comités en los últimos años ha sido importante. ¿Lo ligas al crecimiento económico de los últimos años del país? ¿Esa es la explicación? Definitivamente sí, porque, digamos, en algunos casos, por ejemplo, para poder exportar un producto, algunos compradores de afuera indican que quieren comprar un producto que cumpla ciertas características. Entonces, si yo le compro a uno, a otro, y cada uno me da un producto diferente, entonces a veces exigen que exista una norma técnica peruana y que el producto cumpla con esa norma técnica peruana para poder comprar. Cuando estamos hablando del comercio exterior. Entonces, ese es uno de los motivos que ha generado que el número de comités cada vez empiece a crecer un poco más y también empezar a
crear comités que sean, digamos, los espejos de la misma ISO. Pero definitivamente el comercio, el crecimiento que está teniendo el Perú está apoyando este incremento de los comités. Santana, permíteme ser abogado del diablo. ¿Qué pasa si me interesa, en tanto empresa privada, entrar a un comité para un poco ajustar la norma internacional a mis propias capacidades? Poniéndome la valla al nivel que puedo alcanzar y no a un nivel más alto que es el que debería atender el estándar internacional. ¿Podría ocurrir eso? Podría haber la intención, digo, ¿no? Pero por eso justamente los comités nos aseguramos de que estén conformados por las diferentes partes interesadas. Claro. Entonces está conformado por el área de producción, gente que está interesada en que la norma, por decir, ¿no? Que la norma no se desvíe o se ajuste a los parámetros de producción. Por eso es importante también que esté representado el consumo y la gente de consumo. Nosotros en nuestro país los organismos de consumidores no son tan fuertes, Por ejemplo. Entonces ahí tenemos una debilidad y por eso es que nosotros generalmente estamos comentando que es muy importante que esté presente los organismos del Estado, porque ellos se supone que nos representan al sector consumo. Luego está también la academia, que generalmente la academia ve la parte técnica, entonces trata de compensar estos posibles beneficios que podrían cada uno de los sectores querer jalar para su parte, ¿no? Y es así como en realidad sí hay una serie de discusiones y definitivamente nada en la vida es que completamente desinteresado, ¿no? De acuerdo. Pero de eso se trata la normalización, de que estén todos los intereses unidos y que confluyan y se saque una norma en el cual que sea el lenguaje técnico mediante el cual vamos a hacer el comercio, ¿no? Hay algunos temas, por ejemplo, que son de interés, entre comillas, internacional. Por ejemplo, estas normas sobre sistemas de gestión. Particularmente en el comité que nosotros participamos, en el de gestión de la calidad, ¿qué pasaría si en el comité hubiéramos decidido, la norma tiene tantos requisitos, vamos a incluir 2 y vamos a retirar 2? Entonces nosotros ya no podríamos declarar la equivalencia con la norma internacional. Okay. La norma ISO 9001 es una norma muy conocida. Hay cerca de 1.100.000 certificaciones en el mundo. En el Perú estamos más o menos arriba de 900. Entonces, si nosotros al momento de adoptar la norma internacional la hacemos tal cual, entonces nosotros podemos declarar que es equivalente y por lo tanto si una empresa cuyo sistema de gestión de la calidad está certificado, por ejemplo, con la NTP ISO 9001, esta norma es equivalente a la internacional y por lo tanto ante los clientes internos y los clientes externos puede decir, mira, yo cumplo con mi norma técnica ISO 9001 que es equivalente a la norma internacional. Si yo le hago un cambio a la norma internacional ya no puedo decir que es equivalente y por lo tanto podría salir la NTP 830.210. Esa norma es sobre gestión de la calidad, pero ¿cómo me evidencias que es igual a la ISO 9001? ¿La NTP era exactamente? La NTP ISO 9001. ISO 9001. Que es la adopción nacional de la norma internacional ISO 9001. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un empresario y tengo entre mis manos un producto, pero no encuentro comité que sepa asumir o que me sepa dar respuesta a mis necesidades para un proceso de exportación, por ejemplo, y de estandarización con el mercado internacional? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Tengo que formar yo mi propio comité? Más o menos por ahí vamos, ¿no? Como decía Óscar al inicio, el interés de conformar un comité puede darse como sugerencia de la misma comisión del INDECOPI, puede venir del sector, pongamos, de la academia, porque te das cuenta que en este sector no se está normalizando, y principalmente viene del sector de producción, porque son ellos los que necesitan este documento normativo para poder decir que su producto cumple o no determinados requisitos, o que su sistema de gestión o su proceso está cumpliendo con un determinado requisito establecido en la norma, ¿no? Entonces, en estos casos, ellos son los que escribirían una carta al INDECOPI solicitando la conformación de este comité, y hay toda una serie de plazos que a lo mejor Óscar nos puede explicar. Claro, ahí por ejemplo cuando hay un fabricante y dice quiero vender mi producto y quiero tener una referencia. La primera referencia desde el punto de vista de la gestión de la calidad es cuáles son los requerimientos de mi cliente. Si es un cliente interno, o sea, nacional, o un cliente externo, entonces él puede tener sus propios requisitos. Yo te voy a comprar si tu producto cumple con estas características. Claro.
Entonces, lo que, por ejemplo, la norma ISO 9001, que es, digamos, la norma madre que trata sobre nuestro comité, es cómo voy a gestionar mis actividades dentro de la empresa para poder cumplir con los requisitos del cliente. La certificación ISO 9001 no me va a certificar el producto, va a certificar la manera de trabajo, es certificar un sistema de gestión. Entonces, parte justamente de identificar cuáles son los requisitos del cliente. Si los requisitos del cliente es cumplir con una norma internacional, una norma regional, la norma del país de destino o una norma técnica propia, entonces este fabricante tendrá que adecuar todos sus procesos para poder cumplir con los requisitos de ese producto si es que tiene interés en venderle a ese cliente específico. Entiendo. Me quedan 2 minutos. Santana, me ibas a contar algo. Sí. Ya, quería aprovechar. Si no, el tiempo nos gana y luego no podemos. Ya, sí, solamente para comentarles comentarles a todo nuestro público que justamente si quieren conocer sobre estos temas de calidad, como saben, el Instituto para la Calidad ofrecemos diferentes productos de capacitación. En esta oportunidad tenemos, para empezar, el 28 de junio, tanto un producto presencial, que es Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, con un horario sábados y domingos, más o menos dura unos 5 meses. Y el mismo producto lo tenemos en versión virtual para aquellos que están en provincia. Ajá. Está empezando el mismo 28 de junio y bueno, los productos virtuales se acondicionan a sus horarios de cada una de las personas, ¿no? Y tenemos un producto que trata solo justamente sobre la norma 9001, que está empezando el 19 de septiembre. Entonces, todos aquellos que están interesados, que vayan contactándonos con el Instituto para la Calidad y ya saben los teléfonos, la página web del instituto y les estaremos atendiendo. No, y además en el marco de los cambios que se vienen en la ISO, eso es una oportunidad importante. ¿La página web del instituto cuál es, Santana? Ya, www.pucp.edu.pe/calidad. Perfecto. O el 626-2000, usted pregunta por el Instituto para la Calidad y Santana le va a contestar de lo más amable. Santana, muchas gracias, como siempre. Un gusto gracias a aquí. ti, gracias a todos. Y a Oscar, por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros, muy interesante. Hacemos una pausa, 4:28. Gracias. Tips para la calidad. Debe tener claro qué es un proceso, cuáles procesos hay en una organización y cómo medir el desempeño de esos procesos, quiénes son sus clientes, cuáles son sus productos, cuál es el alcance de su sistema, qué se ha excluido en su sistema y por qué razón. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja Identidad. 91.1 FM, líder en peruanidad. ¿Quieres triunfar en la vida? ¿Te sientes nervioso en una entrevista de trabajo? ¿No tienes seguridad al hablar? Desarrolla al máximo tus actitudes. Mediacorp, Comunicación y Multimedia, inaugura el coaching vocal del Instituto de Comunicaciones San Borja. Informes al 641-2000. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, bienvenidos a la información. El ministro de Transportes, Carlos Paredes, se mostró a favor de instalar cámaras de seguridad en los sistemas masivos de transporte como una forma de disuadir el acoso sexual contra mujeres. El congresista Javier Velázquez propuso en sesión del Pleno del Parlamento la incorporación del sistema de radiodifusión de frecuencia modulada en el sistema de alerta temprana ante casos de desastres. El RENIEG recordó que permanentemente realiza campaña para entregar el documento nacional de identidad sin costo alguno a los pobladores de distritos más pobres de nuestro país. Continuamos con más información en la 91.1 de Radio San Borja. En el ámbito internacional, en Filipinas, Kair Mundos, uno de los líderes del grupo islamista Abu Sayyaf, fue detenido por las autoridades en la ciudad de Parañaque, en los alrededores de Manila, informaron fuentes policiales. En deporte, la selección de Portugal junto a su estrella Cristiano Ronaldo
ya se encuentra desde esta mañana en territorio brasileño para participar en la Copa del Mundo. El combinado luso debutará este lunes ante Alemania. Retornamos con más información en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Identifique el desempeño de sus procesos. Muy bien, 4 de la tarde con 32 minutos. Reiteramos, por si usted quiere participar del programa, los teléfonos son el 225-3344 y el 224-2363. Dejamos atrás el tema de los comités técnicos de la calidad para abocarnos ahora a lo que vamos a denominar alimentos limpios. Y es que deseamos conocer cuál es la mejor manera de conservar y elegir los alimentos para el hogar, pensando en la inocuidad y en la mejor calidad de estos. Además queremos preguntar sobre el panorama de los alimentos naturales en el Perú. Y en nuestro país hay una especialista que creo nos puede ayudar, y es Elena Gil Merino. Ella es docente de la diplomatura del Instituto para la Calidad de la PUC y está con nosotros para conversar. Bienvenida, Elena, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Podemos definir alimento limpio? Sí, podríamos pensar que el alimento limpio es aquel que no tiene ningún tipo de agente que pueda causar daño a la salud de la persona que lo está consumiendo. Cuando hablamos de agentes, diríamos que no tiene microorganismos, no tiene bacterias, hongos, toxinas, algún elemento químico tipo un desinfectante que cayó por casualidad, algún elemento físico, una partícula, un vidrio, algo que pueda dañar a la persona que está consumiendo el alimento. Si un alimento está libre de estos elementos, hablaríamos de un alimento limpio. ¿Cómo consigo esas características? Hay varias formas de conseguir estas características. En principio, pensaríamos que para llegar a tener un alimento para llevarnos ya a la boca en el momento del consumo, hay toda una cadena, todo un proceso completo que empieza con lo que es materia prima y que se va transformando en el camino hasta que llega a la mesa del consumidor. Entiendo. Entonces, pensaríamos que en todo ese proceso hay que tener una serie de cuidados, desde el cultivo, desde los elementos que se utilizan para mejorar las condiciones del cultivo, la cosecha, el transporte, el proceso, la llegada a casa y la preparación del alimento para que ya sea servido en la mesa, ¿no? Finalmente, el consumidor, el que recibe ese alimento ya para consumirlo, no conoce ese proceso. Difícilmente lo conocería, además en el mundo de la industria de los alimentos probablemente menos. ¿Cómo hacer para tener seguridad de que aquello que estamos consumiendo ha llevado un proceso correcto de transformación o de recojo o de puesta en nuestra mesa? Bien, interesante verlo desde ese punto de vista, porque hay un detalle que es interesante. La mayoría de las intoxicaciones, la mayoría de los problemas causados por alimentos, se sabe que es a nivel ya de su preparación final, antes del consumo, y lo cual refleja un poco lo que tú acabas de mencionar, que a veces no se conoce cómo manejar el alimento, cómo conocer toda esa parte del proceso que has mencionado, ¿no? Entonces podríamos pensar primero en que un alimento procesado, podríamos separar dos tipos de alimentos, naturales y procesados. De acuerdo. Pensemos en los alimentos procesados, que han tenido toda una cadena de transformación hasta poder llegar al establecimiento donde lo compramos y lo vamos a utilizar para el consumo. Un detalle que podríamos fijarnos en primer lugar es la fecha de vencimiento, por ejemplo. Eso es Entonces, clave. Todo alimento debe estar sujeto a un periodo autorizado de consumo dentro del cual el consumo es seguro. Pero hay un detalle, los alimentos procesados vienen en envases, vienen empacados y la fecha de vencimiento está relacionada con el alimento empacado mientras permanezca en el envase. Exactamente. Algunos problemas suceden
Cuando abrimos el alimento, lo sometemos a características diferentes, a condiciones diferentes. Ya es otro alimento. Ya es alimento natural. Así es. Ya dejó de ser acuerdo. el alimento procesado y su periodo de vida disminuye. Entonces, dejar alimentos que los abrimos de una lata, por ejemplo, de conserva, dejarlos abiertos, dejarlos dentro de la misma lata, no conservarlos en condiciones de refrigeración, etcétera, va a alterar completamente el alimento y por lo tanto causará un daño. En el caso de los no procesados o no elaborados. En el caso de los no procesados tendríamos que ver lo que se llama fuentes seguras de alimentos. Entonces, si hablamos de vegetales. ¿O por qué? Y hablamos de vegetales, tendríamos que hablar de vegetales que están sometidos a una situación de riego. No sabemos el tipo de agua. Exactamente. Si no conocemos el tipo de agua, lo único que nos queda es lavarlos y desinfectarlos antes de consumirlos. Ok. Algunos frente al riesgo, exacto, exagerar en la prevención. Exactamente, tomar la acción preventiva. No sabe si tiene pesticida, por ejemplo. Tal vez el uso de los pesticidas es lo más difícil que hay de detectar a nivel casero. Claro. Más probable es que pueda haber algún tipo de remanente biológico, alguna bacteria, algo que quedó como parte del agua que se usó como regadío y que va a tener un efecto más inmediato. Tal vez el residuo, lo que quede de un fertilizante, etcétera, podría hacer daño, pero va a hacer daño a más largo plazo. De acuerdo. Acompáñame a revisar las 5 claves para la inocuidad de los alimentos que la Organización Mundial de la Salud nos plantea, Elena. El primero es la limpieza, pero no solo de los alimentos, sino de quienes manipulamos los alimentos. Perfecto. Uno de los problemas más grandes que existe para la limpieza de los alimentos es la limpieza de las manos. Así es. Si tuviéramos una cultura del lavado de manos, no solamente cuando uno empieza a cocinar, cuando uno empieza a manipular los alimentos, sino, por ejemplo, cada vez que toca con las manos un alimento crudo y después va a tocar un alimento cocido, ya estaríamos tomando una acción preventiva para evitar lo que se llama normalmente contaminación cruzada. Okay. Entonces, si yo estoy cortando un pollo que ya ha sido cocido y después quiero cortar un pollo que está crudo y con el mismo utensilio o con las mismas manos agarro el pollo crudo y después nuevamente el cocido, ya generé una contaminación cruzada. Y ahí me estás dando ya el punto 2, que es separar alimentos crudos de aquellos que están cocinados. Por lo tanto, una buena práctica es que siempre se tenga este tipo de separación para evitar que haya esa transmisión de uno a otro. No sabía que había ese problema. Fíjate. A mí me gusta mucho la cocina y me gusta justamente dentro de esta práctica tratar de poner, digamos, de utilizar algunos elementos clave para poder justamente manejar este tema. Por ejemplo, tablas de picar separadas. Ok, buen dato. Utilizar unas que sean, ahora vienen de colores muy bonitos. Es. Utilizar algunas para los crudos y utilizar otra para los cocidos. Buena idea. Utilizar una para las verduras crudas, otra para los alimentos que ya están siendo procesados. Igual con los utensilios. Cada vez que se utiliza un utensilio en un alimento crudo, lavarlo para poder utilizarlo nuevamente en el otro. Cocinar completamente. Hay quienes, por ejemplo, la carne a medio hacer nos parece fantástica, pero entendemos que no es lo aconsejable. Exacto, hay mucha gente que le gusta mucho y el huevo a la inglesa. Por ejemplo, y las verduras que ahora, por la naturalidad que sugieren y porque se afectan las vitaminas, tienen una cocción muy leve. Bueno, hay que tener en cuenta la calidad del insumo. Okay. Es cierto, las carnes término medio, 3/4, etcétera, son bastante apreciadas, pero hay que tener en cuenta la calidad de esa carne. ¿De dónde vino esa vaca o ese toro, digamos? Y en qué camal fue beneficiado. Sí, señor. Y después cómo se fue comercializando. Entonces, si uno tiene la garantía de que esa cadena de proceso nos asegure que la parte interior de la carne puede ser consumida, aun cuando no esté totalmente cocida, pues podríamos aceptarlo. Entiendo. Pero ahí pensaríamos, por ejemplo, en las hamburguesas y pensaríamos en todo lo que es carne molida. Por ejemplo. Porque en carne molida, mezcla, ¿no? que muchas veces se mezcla, pero por la carne molida tenemos una gran superficie de ataque de microorganismos. Claro. No es solamente la parte del filete, por ambos lados, adentro queda
semicrudo o semicocido, pero aparentemente no ha tenido acceso a los microorganismos dentro. Pero una carne molida sí. Entonces, mucho cuidado con las hamburguesas poco cocidas. Nunca comer hamburguesas término medio, por ejemplo. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, dice la OMS. Aquí podríamos resumir el mensaje en 2 palabras, en 2 frases. Mantener los fríos, fríos. Y los calientes, calientes. ¿Cómo así? Si yo tengo un alimento que lo voy a consumir frío, mantenerlo a temperaturas bajas. Okay. Mientras no se vayan a consumir. Nunca más de 2 horas a temperatura ambiente. Considerando la temperatura ambiente, bueno, una temperatura de 22, 24 grados. Para no romper la cadena de frío. Para no romper la cadena de frío. Y los alimentos calientes, si los cocinamos y después lo vamos a consumir calientes, deben mantenerse a temperaturas superiores a los 60 grados. Ah, mira. Porque si los mantenemos tibios, tal es el caso, por ejemplo, de estas vitrinas donde hay un foquito que mantiene la empanada caliente, pero la temperatura de esta empanada va a estar alrededor de los 40 grados. Entonces, si tenemos un alimento mantenido 3 horas, 4 horas, 5 horas en un ambiente tibio, lo más probable es que cualquier remanente contaminante que haya quedado después del proceso comience a aumentar. Estamos hablando de organismos vivos que se multiplican a temperaturas entre 35 y 40 grados a una velocidad de... se duplica el crecimiento cada 15 minutos. Entiendo. Entonces, el riesgo es bastante grande en el consumo de estos alimentos. Use agua y materias primas seguras, dice también la OMS. Agua tanto para el consumo, inclusive para el lavado de utensilios, para el lavado de vajilla, para el lavado de los famosos tuppers, de las loncheras, que justamente habíamos comentado. Esa agua tiene que ser lo suficientemente limpia y de alguna manera apta para el consumo humano, es decir, tener su pequeño remanente de cloro, que es lo que generalmente se acepta como agua potable, para que pueda ser considerada segura. Y en el caso de las materias primas, lo que decíamos, de una buena procedencia, materias primas frescas, materias primas que se hayan mantenido en condiciones tales que no se hayan alterado o deteriorado antes de ser elaboradas y consumidas. Y finalmente, ¿qué pasa con esas familias que no tienen agua potable y que guardan el agua? ¿Cómo hacen ellas para tener fuentes de agua limpias y para cocinar, por ejemplo? Una de las recomendaciones es que tengan mucho cuidado con los recipientes en los cuales guardan esta agua. Y segundo, hay que hervir el agua. Creo que la única recomendación podría clorinarse. No sabe igual, Elena. No sabe igual. La otra alternativa sería agregarle un par de gotitas es verdad. de cloro, lejía, la lejía común y corriente por cada litro de agua. No va a alterar el sabor, pero dejarla unos 10 minutos para que haga efecto y de alguna manera podríamos eventualmente, mira esto con mucho cuidado, disminuir la carga. Ahora, si la carga con la que viene el agua, tal como es transportada, tal como es almacenada, es muy alta, va a ser difícil que con ese tratamiento pueda eliminar todo lo que finalmente tiene. Mucho mejor. La mejor forma de enfrentar esto. Mucho mejor. Elena Gil Merino, qué claro hablas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, y ha sido un gusto. A entender el tema de la inocuidad de los alimentos. Muchas gracias. A ustedes. Ha sido Elena Gil Merino, docente de las diplomaturas del Instituto para la Calidad de la PUC, que nos acompaña. 4:45, hacemos una pausa. Tips para la calidad. Realice al menos una auditoría al sistema de trabajo. Ya volvemos con Calidad al Día. 641-2000. 641-2000. Central Telefónica de Radio San Borja. Llámanos, somos Radio San Borja, líder en peruanidad. De lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y domingos de 8 a 10 de la mañana, un programa de fe, amor y esperanza, La Voz de la Liberación, de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. La Voz de la Liberación, por los 91.1 de Radio San Borja.
De lunes a viernes a las 9 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto CIMAS, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Realice mediciones de los objetivos. Muy bien, son las 4:47, tal como lo anunciamos al inicio del programa. Ustedes recordarán, hagan un poco de memoria conmigo, ¿hace cuánto? A ver, puede ser unas 7 a 8 semanas. Estuvieron con nosotros un grupo de muchachos que participaban en ese momento en un concurso mundial llamado Future Minds Indra 2014. Y estaban con unas expectativas en ese momento de clasificar ya a la final. Bueno, el concurso acabó y no les fue nada mal. No les fue nada mal, porque ellos participaron y llegaron hasta las finales. Cristian Méndez, estudiante de Ingeniería Informática de la PUC, formó parte de este equipo. Y también Diego Godoy, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UPC, quedaron en segundo y tercer puesto respectivamente. Muchachos, bienvenidos. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Orlando Encinas, gerente de Desarrollo Humano de Indra, para que nos cuente además del concurso y de lo que fue, de cómo participaron nuestros representantes. Bienvenido, Orlando, gracias por estar con nosotros. Muchísimo gusto, igualmente. Bueno, cuéntenme de la final, ¿cómo fue? Cristian. Sí, la final fue intensa, fue solamente un día de lo que estábamos allá. ¿En qué consistió? Fue presentaciones esta vez ya con un jurado compuesto, creo que eran 7 o 8 personas. ¿Ya todos muy serios y muy mayores o había de todo? No, sí, o sea, eran personas de la misma empresa, clientes de la empresa, Okay. Todos bien internados. ¿Apantallaba? todo. ¿Te daba temor o no? No tanto como temor, sino una expectativa para lo que era el concurso, ¿no? ¿Y estar entonces? Ahí. Bueno, era presentar los trabajos o lo que se había propuesto para los siguientes enigmas que eran del concurso. Y cada etapa constaba de enigmas, ¿no? Que ustedes sí, tenían que resolver. era lo mismo. Cada etapa era similar. Ya, ¿y entonces? Pero claro, esta vez la diferencia es que uno se presenta frente a un jurado y también hay cámaras y hay fotos. Y público y tensión, claro. Sí, claro. Ya no es como la fase virtual en la que uno simplemente está detrás de una computadora, sino que uno tiene que pararse frente a unas personas y exponer y sustentar sus ideas. ¿Y qué dijiste? Bueno, nosotros presentamos nuestra primera solución, nuestro equipo. Y en realidad, más allá de un poco de los nervios, que es normal, lo importante era tratar de comunicar la idea a las personas que te están escuchando, tratar de dejarte entender, ¿no? Sí, no nos fue tan mal. Creo que sí pudimos abarcar todos los temas que nos pusimos. Y ¿escuchaste a tus competidores? Sí, claro. ¿Eran buenos? Claro, cada día cada día era diferente, completamente diferente. Por ahí que algunas cosas parecidas, pero sí, cada equipo tenía cosas interesantes que decir. Diego, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, la verdad fue, como dice mi compañero, fue intenso, fue bastante diferente a lo que normalmente nosotros tenemos acá como exposiciones. Porque era la cantidad de gente que había, todo lo de las cámaras, lo que nos estaban realizando, todo era como que un poco más diferente. Era un poco que te ponía un poco de tensión, pero a la vez te daba las ganas de dar todo lo máximo, ¿no? ¿Había momentos de debate o eran presentaciones de un solo discurso? Sí, bueno, al final de toda la presentación, todos los jurados tenían la posibilidad de hacer preguntas a los que estaban exponiendo. Y en realidad, en casi todas las exposiciones, casi todos los jurados hicieron preguntas, se hizo debates, y en base a esas respuestas se volvieron a plantear nuevas preguntas, ¿no? Porque era su campo y teníamos que demostrar qué tanto habíamos investigado y qué tanto sabíamos. Por supuesto. Y en ese sentido, Diego, ¿cuál fue algún enigma? Cuéntame de algún enigma que les costó muchísimo desentrañar.
Más que nada fue no fue muy complicado el tema de plantear la solución. El tema más complicado fue el enigma estaba planteado para desarrollarse en México. Entonces había una fase previa que era investigar cómo era el transporte, porque los enigmas estaban relacionados al transporte. Entonces, cómo era el transporte en México, qué tan diferente era acá de Perú, cómo se daba, qué ya había sido implementado allá. O sea, te obligaba a conocer la realidad mexicana de alguna u otra manera. De alguna otra manera sí, porque no se podía plantear una solución que no iba a ser factible, se iba a restar puntaje al puntaje que daban los jurados, ¿no? ¿Y había participación mexicana? Sí. ¿Qué tal, Raza? Sí, uno de los 4 finalistas era un México. Mexicano, de acuerdo. Era un grupo de México. ¿De cuántas personas era cada equipo? Bueno, cada equipo constaba de tres personas. 3 personas. Sí, de 3 personas. Y bueno, había un cuarto integrante que era uno de reserva, que bueno, en la fase final solo viajaron 3, ¿no? ¿Y de carreras específicas o podían ser de cualquier carrera? Bueno, en realidad había sido planteado cuando se dio el concurso para carreras relacionadas a tecnología. Tecnología. Sí, más que nada, bueno, en el caso de Perú en el caso de la Católica de industrial, pero en el caso del UPC fuimos todos de la parte de sistemas. De sistemas. ¿Ganó España? Sí. ¿Merecido? Desde la perspectiva de ustedes y sin apasionamientos. Sí, yo creo que sí. Fue bien merecido. Bueno, en la final que nosotros disputamos con ellos, la verdad, nosotros ya conocíamos cómo ellos trabajaban, porque en la fase previa nos juntaban con un equipo de otro país y nosotros nos juntamos con los de España. Entonces fue un poco interesante, un poco retador en la final enfrentar a un equipo que ya sabías cómo trabajaba y hasta dónde sabías que iba a tener, hasta dónde podía llegar ese equipo. ¿Por qué ganaron ellos? Bueno, ¿qué hicieron mejor? Bueno, en el caso de ellos, creo que investigaron y propusieron, dieron un paso más allá. Como se dice, tuvieron el as bajo la manga en el momento preciso. Mientras nosotros planteamos toda la solución, dimos un alcance de cómo era y más o menos planteamos cómo se podía implementar, ellos fueron más allá aplicando ya teoría un poco más matemática, porque aplicaron unos algoritmos que era teoría matemática, lo explicaron y lo indicaron como fases, qué fases se podía implementar, en qué fase se iba a poder realizar qué cosa, y como que fuera un poco más allá, lo estructuraron mucho mejor. Audaces, ¿ah? Sí. Hay que reconocer que audaces con esa salida, con ese as bajo la manga. Orlando Encina, gerente de desarrollo humano, que ha estado aquí escuchando conmigo, fascinado de estas historias, gerente de desarrollo humano de Indra. Cuéntame de este concurso, ¿cómo ha sido esta edición en el caso de Indra? ¿Cómo lo han desarrollado? ¿Cuánta gente ha convocado? Bueno, son 9 universidades las finalistas. Este concurso, Carlos, es de corte global, ¿no? Indra opera en más de 120 países a nivel mundial. Y parte de la facturación, entre el 7 y el 8%, está dedicada exclusivamente a innovación y desarrollo y, bueno, toda la parte de tecnología. De tecnología, claro. Exactamente, ¿no? Ciencia, tecnología. Justo estaba leyendo hace poco que en Perú pues solo se invierte el 0.15, ¿no? En todo esto. Y todos los países de la región, salvo Chile, están de la misma... están con el mismo ratio, ¿no? Y eso que al Concitec le han duplicado el dinero para investigación y tecnología, ¿eh? Exactamente. Imagínate cómo están las cosas. Exactamente. Justamente el Ministerio de Trabajo hace poco también se está preocupando por investigar o sacar estadísticas de cuál es el nivel o grado de especialización de los profesionales, ¿no? Y eso está exigiendo a todas las empresas privadas y públicas, me imagino, a poder brindar esa información para poder tener pues un mapa de capacidades, ¿no? Al interno de Indra nosotros tenemos un mapa de capacidades que nos dice cuántas personas por tipo de tecnología, conocimientos, habilidades están identificados. Justo tuvimos una reunión con los chicos y ellos vieron el por qué se hacen este tipo de eventos, ¿no? Entonces, preocupados en la innovación y en la investigación, es justamente que nace Indra Future Mind Competition con el objeto de motivar a la gente, a los universitarios, a enfrentarse a retos actuales del mundo empresarial, trabajar con herramientas colaborativas en entornos virtuales, como hacemos los ejecutivos de hoy, para poder interconectarnos, trabajar en equipo, no solo equipos locales, sino equipos a remoto, ¿no? Claro. De varios países a la vez y con multiculturalidades. Entonces yo creo que los chicos
Lo que consiguieron a través de esta experiencia es tener esa habilidad de relacionamiento, ¿no? De estar expuestos a una presión global, porque ahora pues todos somos competidores en el mundo por un mismo puesto de trabajo, con tecnologías que de repente tenemos muy poco tiempo para conocer, ¿no? Y poder dar una solución o una opinión. Por eso que es muy importante investigar en todos los aspectos de la vida, ¿no? ¿Todas las universidades peruanas podrían participar en esta competición? Está abierto a todas las universidades. Nosotros hacemos una investigación previa de cuáles son las universidades que tienen facultades de tecnología. Están asociados otras carreras, tipo ingenieriles, tipo ciencias, sí, claro, matemáticas. Es el sesgo natural, por supuesto. Exacto. Y está abierto a todos, ¿no? Esta oportunidad, después de 3-4 ediciones del concurso, 2 finalistas fueron peruanos, ¿no? Estoy orgullosísimo de ello. Y esperemos que la nueva edición traiga la sorpresa. Hemos estado por un pelo ahí, sí, yo me apasiono mucho. Ahora, Orlando, dime una cosita, frente a la matriz de Indra, la casa matriz, 2 finalistas peruanos llenan de orgullo a Indra Perú, es decir, lo colocan en la vitrina de esta organización y se preguntan, ¿qué está pasando en Perú? Que Indra Perú es capaz de proponernos a 2 chicos o a 2 grupos fantásticos de muchachos. Claro que sí. Justamente gran parte de la inversión para los años, a partir de este año para adelante, están enfocados en Latinoamérica, ¿no? Claro. Perú obviamente es uno de los principales mercados, junto con otros grandes como México, Colombia, Argentina. Mercados emergentes, por supuesto. Exactamente. Bueno, pues Diego, Cristian, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Los han contratado ya o no? Tienen que cerrar trato, ¿ah? Gracias, Orlando, por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Orlando Encinas, seminario, que nos ha acompañado, gerente de Desarrollo Humano y Organizacional, y Diego Godoy, estudiante de Ingeniería y Sistemas de la UPC, y Cristian Méndez, estudiante de Ingeniería Informática de la UPUC. Muchachos, mis felicitaciones. Enhorabuena por haber llegado tan lejos. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, 4:58, nos vamos rápidamente. Hay una diplomatura en gestión de la calidad e inocuidad alimentaria, justamente de lo que hemos hablado hoy. Esto va el 20 de junio, la fecha corre, tengan cuidado, se pasa. Diplomatura Gerencia de Proyectos y Calidad, va el 27 de junio. Hay una diplomatura también que comienza el 28 de junio. Es virtual y tiene que ver con gestión integrada ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 18001, ya lo sabe. Finalmente hay un curso de especialización calidad en el servicio al cliente, va el 28 de junio. Nos vamos, 4:59, Gino Bardalagos ha estado en los equipos, Galo Flores en la dirección periodística y Carlos Cornejo en la conducción. Nos vemos el próximo miércoles.